Hola a todos, nuevamente en un nuevo video. En esta oportunidad les estaré explicando la legislación como fuente del derecho. Quien les habla, mi nombre es Jonathan Joel. Para los que no me conocen, soy de explicar concepto, ejemplo, como pueden verlo en mis anteriores videos. Ahora, ¿en qué pasa de que, digamos, que no me capten lo que estoy, digamos, tratando de transmitir, ese conocimiento que yo he adquirido en las aulas universitarias? Entonces ustedes pueden realizarme sus preguntas o sus dudas dejando sus interrogantes en los comentarios de este canal, o tal vez pueden ubicarme en las redes sociales para poderme realizar sus dudas, ¿no? Que les estaré dejando en la descripción. Puede ser referente a este tema, como también puede ser referente al derecho penal, tanto parte general como la parte especial, al derecho civil, en el derecho civil lo que es derechos reales y derecho de familia. Luego también pregúntenme lo que es derecho laboral. No sé mucho de derecho laboral, pero tal vez los pueda ayudar. Derecho procesal penal, técnicas de litigación oral y teoría de la prueba, ¿sí? Ahora, anteriormente, antes de entrar lo que es la legislación como fuente del derecho, en mi anterior video he explicado qué son las fuentes del derecho. Hemos llegado a una conclusión, hemos dicho que las fuentes del derecho es el nacimiento de las normas jurídicas, ¿verdad? Hemos dicho es todo lo que contribuye o ha contribuido a crear un conjunto de normas jurídicas aplicables hoy a la sociedad dentro de un estado, tales como acontecimientos sociales que han originado el nacimiento de una norma jurídica o una ley. Ahora nos corresponde hablar una de las fuentes del derecho, que es una de las más importantes, es la legislación como la fuente del derecho, ayudándonos desde la pirámide del maestro Hans Kelsen. Así que comenzamos, y no olvides suscribirte a este canal si te gusta este tipo de contenidos. La legislación como fuente del derecho. Primeramente tenemos que entender que la legislación es reconocido como la fuente más importante del derecho. Hace referencia al cuerpo de leyes que permiten ordenar la vida en una sociedad, ¿ya? También vendría a ser ese conjunto de procedimientos, formalidades escritas y principios jerárquicos que vamos a ver en la pirámide de Hans Kelsen, mediante los cuales se crean normas jurídicas válidas de carácter general, cuyo contenido es expresión de voluntad de los poderes del Estado, ¿sí? Principalmente el poder legislativo y el poder ejecutivo son los que tienen esa atribución de crear la legislación, ¿sí? Entonces, para entender mucho mejor cómo funciona la legislación en el Perú y por qué asumen sus diversas características según la teoría predominante sobre el Estado, donde los poderes u órganos del Estado son tres. Todos sabemos que son tres. ¿Cuál es? El poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, ¿no? El poder ejecutivo está regulado en el artículo 90 de nuestra Constitución Política, ¿no? Legisla, aprueba las leyes, ¿no? En cambio, el poder ejecutivo, artículo 110 de nuestra Constitución Política, ejecuta, dirige la marcha política y administra el país. En cambio, el poder judicial está regulado en el artículo 138 de nuestra Constitución Política, no jurisdiccional, administra justicia ¿a nombre de quién? A nombre del Estado. Entonces, para poder entender mucho mejor la legislación, vamos a hablar precisamente de los dos poderes para poder también entender la pirámide de Hans Kelsen, ¿no? El poder legislativo y el poder ejecutivo. En el poder legislativo hemos dicho que lo encontramos en el artículo 90 de nuestra Constitución Política. Hemos dicho que, señalo que está representado, constituido por el Congreso, quien lo representa, ¿no? Se encarga de dar leyes y resoluciones, así como interpretar, modificar o derogar las leyes. También la de velar por el respeto de la Constitución y la ley y las leyes, ¿ya? Por ejemplo, un claro ejemplo que hemos visto del poder legislativo cuando ha promulgado una ley y entró en vigencia ha sido cuando el presidente del Congreso, Manuel Merino Lama, promulgó junto a la mesa directiva la autógrafa de la ley que permite el retiro del 25% de los fondos de las administradoras de los fondos de pensiones, la AFP, ¿no? Entró en vigencia, el Congreso aprobó la ley que permite el retiro del 25% del fondo de las AFPs. En cambio, en el Poder Ejecutivo
a que está regulado en el artículo 110 de nuestra Constitución Política, está constituido por el presidente de la República, quien desarrolla las funciones de jefe de Estado, ¿no? Él es quien se encarga de hacer cumplir la Constitución, hacer cumplir las sentencias y las resoluciones del Poder Judicial. Precisamente, ¿quién? El Poder Ejecutivo. Entonces, también encontramos en el artículo 118, inciso 8 de nuestra Constitución Política, dice: con los mismos límites dicta decretos y resoluciones, al igual que el Poder Legislativo. Ahí tenemos un claro ejemplo, el decreto supremo, el decreto supremo que declara estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19, el decreto supremo 044-2020, ¿no? Hemos visto la suspensión de nuestros ejercicios, del ejercicio de los derechos constitucionales, hemos visto la limitación del ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas, ¿no? Limitados, suspendidos, ¿no? Entonces, esto del decreto supremo lo voy a explicar más adelante cuando vamos a estar hablando de la pirámide de Hans Kelsen, pasito a pasito con ejemplos. Entonces, la legislación adopta diversas formalidades, procedimientos, no todos tienen el mismo valor, es decir, no todos tienen rango de ley, algunos solo tienen fuerza de ley, ¿sí? Entonces, los procedimientos legislativos producen normas de diversos planos y nivel, ¿no? Los cuales se hayan jerarquizados mediante un conjunto de principios. En este caso vamos a hablar la constitución y la estructura jerárquica de las normas en el sistema jurídico nacional, es decir, mediante la pirámide de Hans Kelsen. En la pirámide de Hans Kelsen, ¿qué encontramos en la cúspide? En la cúspide está la Constitución, ¿no? Y al ladito de la Constitución están los tratados y derechos humanos. Luego, como segundo nivel de la pirámide de Hans Kelsen, están las normas con rango de ley. Luego está como tercer nivel los decretos. Cuarto nivel, las resoluciones. Y como quinto nivel y último nivel, las normas con intereses de parte. Entonces, para poder entender mucho mejor esto de la pirámide de Hans Kelsen, el Tribunal Constitucional, en el caso Claver Nina Quispe Hernández, el expediente 00047-2004 del Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional ha precisado los alcances de la estructuración jerárquica de las normas en nuestro sistema jurídico, ¿no? Les recomiendo que lo revisen. También esto de la tesis de Hans Kelsen, el artículo 51 de nuestra Constitución Política del Perú ha recogido la tesis de Hans Kelsen de la pirámide jurídica, cuanto expresa lo siguiente, y dice: la Constitución prevalece sobre toda norma legal, la ley sobre las normas de inferior jerarquía, y así sucesivamente. Entonces, esta concepción fue instituida en nuestro sistema a nivel constitucional en el texto de 1979. Hans Kelsen, en la pirámide, en su obra Introducción a la teoría pura del derecho, que nos hemos cruzado con ese curso en nuestras aulas universitarias, dice que el ordenamiento jurídico es un sistema de normas dispuestas jerárquicamente entre sí, de modo que, traducido a una imagen visual, ¿no? La pirámide, ¿no? Se asemejaría a una pirámide, formada por varios pesos superpuestos, ¿no? Postulando así una prelación normativa con arreglo a la cual las normas se diversifican en una pluralidad de categorías escalonadas según su rango de jerarquía. Entonces, esta estructura jerárquica se basa en un escalonamiento sucesivo, tanto en la producción como la aplicación de las normas jurídicas. O sea, nace del principio de la subordinación escalonada, ¿ya? Según la cual la norma inferior encuentra la norma inferior encuentra en la norma superior la razón de su validez, ¿ya? O sea, de la norma superior va a encontrar la validez de las demás normas. O sea, la norma superior es la base de las demás normas, siempre que hubiese sido creada por el órgano competente y mediante el procedimiento previamente establecido en la norma superior.
Por eso es también que me gusta lo que señala el maestro Francisco Hernández Segado en su libro El Sistema Constitucional. Él señala y dice: la pirámide jurídica implica la existencia de una diversidad de normas entre la que se establece una jerarquización de conformidad con la cual una norma situado en un rango inferior no puede oponerse a una norma de rango superior. Ello a su vez implica que el ordenamiento adopte una estructura jerarquizada y cuya cúspide obviamente se sitúa la Constitución. O sea, una norma de rango inferior no puede ir en contra de la Constitución, porque la Constitución es una norma de rango superior. Ninguna norma puede ir o contravenir la Constitución. Entonces, la pirámide de Hans Kelsen es la representación gráfica del sistema jurídico, y esta pirámide normativa surge de la idea de que toda norma jurídica obtiene su valor de una norma superior en jerarquía. No olvidemos eso. En la pirámide de Hans Kelsen es la representación gráfica del sistema jurídico, ¿no? Que esta pirámide normativa surge de la idea de que toda norma jurídica obtiene su valor de una norma superior en jerarquía. Hemos dicho, depende o tiene su base en la norma superior, que en este caso viene a ser obviamente la Constitución, que es la cúspide de la pirámide de Hans Kelsen. En nuestro ordenamiento jurídico existen 5 categorías normativas. Hemos visto ya en la pirámide de Hans Kelsen. Como primera categoría encontramos las normas constitucionales y las normas con rango constitucional, es decir, la Constitución y los tratados de derechos humanos. En la Constitución es la cúspide de la pirámide, donde se halla la Carta Magna y los tratados de derechos humanos, ¿sí? La Constitución se debe de entender como la norma más importante de nuestro sistema jurídico. A la Constitución también se le conoce como la Carta Magna, la ley fundamental, la ley suprema, ley de leyes, normas de normas. Cuando alguien te pregunte: oye, Joel, ¿y qué es pues ley suprema? ¿O qué son leyes de leyes? ¿O qué es una ley fundamental? ¿O qué es una carta magna? ¿O qué es una norma de normas? Te está preguntando ¿qué es una constitución? Entonces, tú ya sabes que la constitución política del Perú es la carta magna sobre la cual reposan los pilares del derecho, la justicia y las normas del país. Esto controla y regula y defiende los derechos y libertades de los peruanos y organiza los poderes e instituciones políticas. Es por ello que la Constitución dispone de una parte dogmática, es decir, todos los derechos fundamentales, y una parte orgánica, toda la organización del Estado peruano. Entonces, la Constitución contiene los principios básicos que permiten asegurar los derechos y deberes de las personas, así como determinar los fines y la forma de organización del Estado. Fija además los órganos de procedimientos pertinentes para la elaboración y la vigencia de las normas, asimismo crean o reconoce los distintos ordenamientos conformantes del sistema jurídico. La Constitución ordena la génesis del derecho de dos maneras, hemos visto, ¿no? En primer lugar, regulando directamente ciertas materias, y en segundo lugar, estableciendo los órganos y procedimientos mediante los cuales se dictarán las otras, resultando ser a la par fuente del derecho. La Constitución también hay que entenderla como una fuente del derecho, ¿ya? Y la norma que regula las fuentes de producción jurídica, es decir, que solo formarán parte de la pirámide jurídica aquellas normas que material o formalmente están acordes con sus prescripciones. Por eso es que también me gusta, y cito al maestro Ignacio de Otto. Ignacio de Otto dice en su libro de Derecho Constitucional en Sistema de Fuentes, él dice: la Constitución opera como un condicionamiento negativo en cuanto excluye a la posibilidad de que formen parte del ordenamiento jurídico las normas que contradigan la norma con rango superior. Hemos dicho, no pueden contradecir la Constitución.
Luego de la Constitución, al lado de la Constitución tenemos los tratados de derechos humanos. En nuestro caso, la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José de Costa Rica. ¿Sí? Entonces, ¿qué vendrían a ser los derechos humanos? Son aquellas expresiones de voluntad que adopta el Estado con organismos extranacionales, los que están dirigidas a la salvaguarda y promoción de los derechos inherentes a la persona. La cuarta disposición final y transitoria de la Constitución establece a las normas relativas los derechos y las libertades que la Constitución reconoce. Se interpretan de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con los tratados y acuerdos internacionales. Forman parte del parámetro de la constitucionalidad en materia de derechos y libertades. Por ejemplo, cuando hablamos de un derecho, de los tratados de derechos humanos, por ejemplo, en cuanto al derecho del trabajo, ya, de manera concordante y con sujeción a lo establecido en la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, dicha materia se encuentra prevista en los artículos 23 al 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también los artículos 14, 15 y 37 de la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, también los artículos 6, 7, 8, 9, 8, 10 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los artículos 6 y 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. También lo encontramos en nuestra Constitución Política del Perú, en los artículos 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 y por último 29, ¿no? Entonces, es por ello que los tratados de derechos humanos tienen jerarquía constitucional por mandato expreso o implícito de la propia Constitución. De ahí que ocupan un menor, vamos a decir, un grado menor intercategorial, ¿sí? Luego tenemos como segundo nivel de la pirámide Hans Kelsen las normas con rango de ley. ¿Ya? Entonces, ¿qué vienen a ser las normas con rango de ley? Son el segundo rango dentro de la legislación nacional, es decir, debajo de ¿qué? Debajo de la Constitución, porque la Constitución es la cúspide, hemos dicho, ¿no? Entonces están encabezadas por leyes aprobadas por el Congreso y promulgadas por el Poder Ejecutivo, a lo que hay que añadir los decretos legislativos, los decretos de urgencia, aún los decretos leyes. ¿Por qué digo lo que hay que añadir? Porque dentro de las normas con rango de ley vamos a encontrar una decena de normas. Vamos a encontrar, por ejemplo, Ley de Reforma Constitucional, la Ley de Cuenta de la República, la Ley General del Presupuesto de la República, la Ley Orgánica, la Ley Ordinaria, los decretos legislativos, los decretos de urgencia, los decretos leyes, el reglamento del Congreso, la resolución legislativa, las ordenanzas municipales, las ordenanzas regionales, ¿no? Todo es referente a lo que es las normas con rango de ley que se encuentran en el segundo nivel de la pirámide de Hans Kelsen. Ahora, todas las decenas de normas que he mencionado, todas son normas con rango de ley, mas no todas son normas con fuerza de ley. ¿Qué quiero decir? O sea, normas con rango de ley porque aparecen en este segundo nivel, ¿ya? Pero no todos tienen fuerza de ley, es decir, de las normas con fuerza de ley, aquellas que alcanzan a la totalidad de las personas y a la totalidad del territorio, a nivel subjetivo y a nivel geográfico, alcanzan a todas, cosa que no ocurre, por ejemplo, con una ordenanza municipal u ordenanza regional. Con ellas son normas con rango de ley, mas no con fuerza de ley, ¿sí? Ahora, las leyes son aquellas disposiciones de carácter general por la cual se ordena, autoriza, prohíbe o penaliza una conducta. Entonces, ¿qué significa la ley? La ley significa leer, es decir, que la ley debe ser escrita para ser leída y merecer esta denominación. De lo contrario, no estaríamos ante una ley, sino ante una costumbre jurídica. Es por eso que se publica al diario oficial, porque el legislador tiene ese conocimiento de que los ciudadanos leemos, ¿no?, los periódicos. Entonces, es por ello que existen también leyes ordinarias y leyes orgánicas, ¿sí? Ojo, me olvidaba,
La ley entrará en vigencia, ¿cuándo? Por regla general, al día siguiente de su publicación en el diario oficial, salvo que ella misma postergue aún más su vigencia, que está regulado en el artículo 109 de nuestra Constitución Política del Perú. Ya, al respecto, veamos lo siguiente: las leyes ordinarias y las leyes orgánicas. Las leyes ordinarias son aquellos de contenido indeterminado y cuya temática queda a merced del propio ente legislador, ¿ya? Como tales se caracterizan por encontrarse sujetas al principio de libre configuración material. Esta perspectiva, cuando la Constitución no establece, digamos, taxativamente un tipo o rótulo determinado de expresión normativa y tampoco impone un contenido material específico, la ley recibe la denominación ordinaria o común. Yo les pongo el siguiente ejemplo. Por ejemplo, las leyes de tránsito, el Código Civil, el Código Penal. Hay que recordar que estos códigos van cambiando en el tiempo, pueden ser modificados estos artículos, ¿no? Es decir, hablar de los decretos, mejor dicho, hablar de las leyes ordinarias es hablar de leyes de carácter general, ¿no? Ahí tenemos las leyes de tránsito, el Código Civil, el Código Penal, porque hay que recordar que estos códigos van cambiando en el tiempo, ¿sí? Ahora, las leyes orgánicas, mediante las leyes orgánicas se regula la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado previstas en la Constitución, así como aquellas materias cuya regulación está sujeta a acuerdos y requisitos extraordinarios. El Tribunal Constitucional, en el caso de la Ley Policía Nacional del Perú, en el expediente 00022-2004 del Tribunal Constitucional, ha precisado en su enumeración cerrada que las entidades del Estado cuya estructura y funcionamiento deben ser regulados por la ley orgánica son los siguientes. ¿Cuáles? Ahí tenemos ha señalado el Congreso de la República, asumiendo que el reglamento del Congreso goza de naturaleza equivalente a la ley orgánica. Es por eso que cuando ponemos ley orgánica del Congreso de la República, sale con ley orgánica. Si tú pones ley ordinaria del Congreso de la República, no sale, pues te sale con ley orgánica. Otro, tenemos la ley orgánica del Poder Judicial, tenemos la ley orgánica del Poder Ejecutivo en cuanto a las disposiciones relativas a los capítulos 4 y 5 del título 5, mejor dicho, relativas a los capítulos 4 y 5 del título 4 de la Constitución, Presidencia de la República y Consejo de Ministros, puesto que los ministros deben ser regulados por la Ley de Organización y Funciones. Luego tenemos al Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, tenemos el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional de Magistratura, los gobiernos regionales, las municipalidades, la Superintendencia de Banca y Seguros, la Contraloría General de la República, el Banco Central de Reserva. ¿Por qué? Porque hemos dicho que las leyes orgánicas son aquellos que regulan, que hemos dicho, la estructura y el funcionamiento de las entidades del Estado que están previstos en la Constitución, y así también como aquellas materias cuya regulación están sujeta a acuerdos y requisitos extraordinarios, ¿sí? Entonces hemos visto una serie de ejemplos de las leyes orgánicas. Ahora tendríamos que ver también los decretos legislativos. Los decretos legislativos también es la delegación de atribución legislativa por el Congreso en el Ejecutivo. ¿Qué quiero decir? Es decir, son preceptos emanados por el Poder Ejecutivo en virtud de lo que en doctrina se conoce como delegación legislativa, por la cual el Congreso de la República delega al Ejecutivo la potestad de legislar mediante este tipo de normas, ¿sí? Es decir, la legislación delegada consistente en el Congreso puede autorizar al Poder Ejecutivo a dictar normas con rango de ley. Entonces se va a autorizar mediante una ley autoritativa que consigna la materia de objeto de delegación y el plazo para ejercer dicha atribución. Por ejemplo, si yo voy a recibir una carta y voy
no voy a estar ese día, autorizo a otra persona a través de mi firma para que recoja esa carta. Entonces la persona que autoricé puede recoger esa carta. Pues igualmente con los decretos legislativos, ¿no? Por ejemplo, tenemos el decreto legislativo 1470. ¿Ya? El Congreso de la República, mediante la ley número 31011, ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias para la atención de la emergencia sanitaria producida por el COVID-19, ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en diversas materias de un plazo de, si mal no lo recuerdo, de un plazo de 45 días calendario contados a partir de su entrada en vigencia. Entonces, este decreto legislativo, el 1470, establece medidas para garantizar la atención y protección de las víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. Miren, durante la emergencia sanitaria declarada por el COVID-19. Luego, aclarando, no pueden ir en contra de la Constitución estos decretos legislativos, ¿sí? Y me olvidaba, el Poder Ejecutivo solicita al Congreso facultades para legislar en 5 temas, por ejemplo, la activación económica y formalización, seguridad ciudadana, lucha contra la corrupción, tendremos el agua y saneamiento, la reorganización Petroperú, ¿sí? O sea, dicha delegación, designa facultades al Ejecutivo en consecuencia previa de una solicitud razonada. La solicitud usualmente se sustenta en la necesidad de dictar una norma úrgida de célebre vigencia, la necesidad de implantar determinadas políticas sociales o económicas derivadas del plan del gobierno del partido ingresante al poder, ¿ya? El resguardo de una elaboración normativa marcadamente técnica. Tienen que ser técnicas los proyectos de ley o los decretos legislativos que está dando a conocer, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo comparto lo que ha señalado el doctor José Beteta acerca de los decretos legislativos que han sido promulgados por el Poder Ejecutivo, que han sido enfocados hacia la modernización, hacia la competitividad, hacia la formalización, hacia el desarrollo de las MIPIs, se ha mejorado la gestión pública del agua, se mejoró la gestión de salud, la ley de obras públicas, ley de infraestructuras, leyes muy técnicas, ¿no? Leyes que han acaparado de alguna manera de las mejores propuestas, ¿no? Y las mejores reformas que se podrían tener sobre esos temas, pero eso ha sido antes de que suceda la pandemia, ¿no? O el COVID-19. Estos decretos legislativos deben ser aprobados por el Consejo de Ministros, teniendo el presidente de la República de dar cuenta de ellos al Congreso, ¿no?, de la República o la Comisión Permanente, según sea el caso, dentro de los 3 días posteriores a su publicación. Ahora, en cambio, los decretos de urgencia, ¿qué vienen a hacer? Esto sí vamos a tener que ver la diferencia con los decretos de urgencia y los decretos de leyes o gobiernos de facto, ¿sí? Los decretos de urgencia son disposiciones que contienen medidas extraordinarias destinadas a regular, por un lado, graves, súbitas y anormales circunstancias de carácter económico y financiero, ¿sí? Permítanme un rato. Ya está. Financiero, y por otro, la efectivización de una actividad legislativa durante el periodo que transcurre entre la disolución del Congreso y la instauración de otro surgido de elecciones parlamentarias. Es decir, en el decreto de urgencia vamos a ver 2 escenarios. Uno, cuando se va a presentar esas graves, súbitas y anormales circunstancias de carácter económico y financiero, y un segundo escenario es cuando se va a dar la disolución del Congreso, ¿sí? Por ejemplo, el decreto de urgencia número 049-2020 dicta medidas complementarias destinadas al financiamiento de la micro y pequeña empresa para la reducción del impacto del COVID-19 en la economía peruana. También, se
en este decreto de urgencia se trata de disposiciones que aparecen para atender una necesidad premiante ante la aparición del supuesto de un supuesto de hecho infrecuente, especial gravedad que obliga una inmediata respuesta. Ahora también tenemos los decretos leyes de gobiernos de facto, y eso vamos a tener que ver cuál es la diferencia entre los decretos de urgencia, porque también en los gobiernos de facto se da la disolución del Congreso. Entonces, los decretos leyes de gobiernos de facto son disposiciones emanadas de gobiernos de los gobiernos de facto, los cuales han ingresado al ordenamiento jurídico transgrediendo la Constitución al haber sido dictados con usurpación de funciones legislativas encomendadas expresamente al Congreso de la República, ¿sí? Entonces, son normas que se traducen con violación al ordenamiento señalado en la Constitución. Entonces se trata actos de gobierno que por su propia naturaleza son dictados en oposición a las normas constitucionales que disciplinan el ejercicio de la función legislativa. En la sentencia del Tribunal Constitucional en el caso Marcelino Tenio Silva, expediente 0001 0010-2002 del Tribunal Constitucional, ha señalado una serie de cuestiones. Dice que es evidente de su inconstitucionalidad formal. Los decretos leyes se rigen por el imperio de los hechos, y también señala que el tema del reconocimiento, la aplicabilidad y la exigibilidad del cumplimiento de los decretos de leyes es observado, según la doctrina, dice, en función del tiempo político que se vive dentro de una comunidad política. ¿Sí? Por ejemplo, sencillamente, un ejemplo claro de los decretos leyes es, sencillamente, no hay un Congreso, porque se ha disuelto el Congreso, porque el decreto de ley solamente se da en los gobiernos de facto, solamente se da cuando ha habido una ruptura del orden constitucional. Dirán, pero oye, Joel, pero el decreto de urgencia también se disuelve el Congreso como un segundo escenario, y también los decretos de leyes. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Claro, que si la disolución no fue constitucional, entonces los decretos que emite el presidente no son de urgencia, sino son decretos de leyes productos de los gobiernos de facto, o llamados coloquialmente gobiernos, o mejor dicho, gobiernos como golpes de Estado, ¿no? Que dan golpes de Estado. Uno que hemos vivido ha sido en el gobierno de Alberto Fujimori, el golpe de Estado, ¿no? Que se ha dado el 5 de abril de 1992, que se produjo en el país un autogolpe promovido por el régimen de Alberto Fujimori, instaurando un gobierno de facto manifiestamente violatorio del orden constitucional al haber dispuesto la disolución del Congreso. Fue de los supuestos previstos en la Constitución de 1979, porque aún no estaba vigente la Constitución de 1993, porque se dio el 5 de abril de 1992. Simultáneamente, con los decretos de leyes se afectaron la autonomía de diversas instituciones y órganos del Estado, y se adoptaron un sinnúmero de normas inconstitucionales a través de los decretos de leyes en el gobierno de facto de Alberto, o mejor dicho, en el gobierno de Alberto Fujimori. Como tercera categoría tenemos los decretos. ¿Sí? En este caso, los decretos son disposiciones de carácter general emanadas de los órganos vinculados con la administración del Estado en un plano nacional, regional o local. ¿Ya? Tenemos por ejemplo, solamente un ejemplo por el tiempo, los decretos supremos, ¿no? Por ejemplo, los decretos supremos son disposiciones de carácter general que regulan la actividad sectorial o multisectorial, ¿no? Entonces, en este caso, el Poder Ejecutivo, como lo he señalado anteriormente en el inciso 8 del artículo 118 de nuestra Constitución Política, no puede, con los mismos límites, puede dictar decretos y resoluciones. Entonces, como digo que los decretos supremos están dirigidos a una pluralidad de personas, no tiene un destinatario concreto o normalmente determinado, no tiene, sino a una pluralidad de personas. Por ende, se caracterizan por señalar el entorno preceptivo de quienes se encuentran obligados a cumplirlo.
Como tales establecen los supuestos de hecho por características generales, por ejemplo, los propietarios de casa, empresarios, usuarios de servicio público, etc. Y sus límites de su obligatoriedad se encuentran en la ley. Ya, por ejemplo, el primer ejemplo que yo les di a conocer ha sido el ejemplo del decreto supremo que declara un estado de emergencia nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del brote del COVID-19, que ha sido el decreto número 044-2020, que se ha visto suspendido el ejercicio de nuestros derechos constitucionales, como también limitado el ejercicio de nuestro derecho a la libertad de tránsito de las personas, y entre otros. Luego tenemos como una cuarta categoría las resoluciones. ¿Y qué vendrían a ser las resoluciones? En este caso es totalmente distinto a los decretos. Cuando hablamos, digamos, de un decreto supremo y una resolución suprema, las resoluciones son disposiciones que tienen por finalidad resolver casos particulares, ya no generales. Mira, casos particulares, mira, otra vez, son disposiciones que tienen por finalidad resolver casos particulares y concretos vinculados al ámbito de la administración gubernamental, ¿sí? Las cuales contienen una decisión casi siempre de naturaleza administrativa y consecuencia básicamente personalísimos. Aquí vamos a encontrar una serie de grados, ¿no? Como primer grado vamos a encontrar las resoluciones supremas. ¿Qué vendrían a ser las resoluciones supremas? No es lo mismo que el decreto supremo, ¿sí? Las resoluciones supremas contienen normas de referencia exclusiva para personas precisas o precisables, o las que se confieren derechos públicos, subjetivos, o se les establecen responsabilidades o deberes. Por ejemplo, tenemos, designa a Jonathan Joel viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales, ¿no? Mediante la resolución suprema número 002-2020 MINAN. ¿Qué pasa aquí? Como he dicho, ¿no? Contiene normas que refieren exclusivamente para personas precisas o precisables, o las que se confieren derechos públicos subjetivos, o se les establecen responsabilidades o deberes. Como a mí me están nombrando viceministro de Desarrollo Estratégico de los Recursos Naturales mediante la resolución suprema 002-2020 MINAN, entonces ya tengo, me están estableciendo responsabilidades y deberes como viceministro, ¿no? A eso se le llama resoluciones supremas. Como segundo grado tenemos las resoluciones ministeriales, las reposiciones de órganos autónomos no descentralizados, tenemos las resoluciones expedidas por los responsables de los órganos públicos descentralizados, ¿no? En un tercer grado tenemos los acuerdos del Consejo Regional, los acuerdos municipales, las resoluciones regionales, las resoluciones municipales. Dentro de un cuarto grado tenemos las resoluciones de alcaldía, las resoluciones dictatoriales, ¿no? Eso en cuanto a la cuarta categoría, que vienen a ser las resoluciones. Ahora, como una quinta categoría tenemos, y por último, las normas con interés de parte. Son disposiciones que resuelven controversias de naturaleza jurisdiccional o administrativa. Por extensión, hacen referencia a actos de voluntad bilateral o unilateral por parte de privados, los cuales ejercen atributos de regulación normativa sobre asuntos de libre disposición. O sea, comprenden las disposiciones jurisdiccionales o de justicia administrativa surgidas a petición de los particulares. La parte es aquel titular de un derecho o deber que requiere o interpreta la declaración, digamos, por una sentencia o una resolución administrativa. Por ejemplo, dentro de derecho vamos a encontrar los siguientes. Primer grado, vamos a estar las ejecutorías supremas, las resoluciones del Tribunal Constitucional, las resoluciones de la Junta Nacional del Jurado Nacional de Elecciones, las resoluciones del Consejo Nacional de la Magistratura. En cuanto a un segundo grado, vamos a encontrar las resoluciones de los órganos de justicia administrativa, los convenios colectivos de trabajo, los contratos, los testamentos, ¿sí? Entonces, en conclusión, la legislación como fuente del derecho son un conjunto de normas jurídicas promulgadas por un Estado a través del Poder Legislativo, como también del Poder Ejecutivo, que faculta o prohíbe algún determinado comportamiento. Y no olvidemos, los elementos de la ley son la norma jurídica, la intervención de los poderes del Estado y su promulgación para su vigencia. Muchísimas gracias por la atención. Y si te gusta este tipo de contenidos, nuevamente recalcarte, no olvides suscribirte a este canal
para que no te pierdas el siguiente video, que estaré hablando la jurisprudencia como fuente del derecho. ¿Sí? Estaremos hablando la jurisprudencia vinculante y la jurisprudencia no vinculante, ¿no? Entre otros. Ya les he señalado, si les ha quedado muchas dudas o algunas dudas, pueden dejarlo sus comentarios o sus interrogantes en el canal, y también pueden ubicarme en las redes sociales. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video.